y voy a compartir pantalla. No, yo de la pantalla todavía. Un segundito. Entonces, ahora sí vamos a compartir la pantalla. No, acá está. ¿Ves el PDF? ¿La pantallita con PDF? Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día, me gustaría ver dos, si alcanzamos, si nos da el tiempo y el ánimo, tres temas, ya que son bastante, ya una vez derivando, todo lo que viene ahora no debería ser difícil, ya, una vez que ya saben derivar, todo lo de acá ya es aplicación, ya, por ejemplo, esto se llama recta tangente y recta normal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? ¿Qué vamos a trabajar puntualmente? Bueno, primero, definir, ¿cierto? Tengo una curva, pensemos que esta curva se llama F, y por esta curva pasa una recta, ay, una recta tangente, ay, la cambié ahí, una recta tangente en este punto, por ejemplo. Ahí, ¿ya? Tenemos eso, una recta tangente. ¿Ya? ¿Qué es lo que era recta tangente? ¿Se acuerda? Creo que lo hablamos en clase. Una recta que pasa rozando la curva, no la atraviesa. ¿Ya? Una recta secante, por ejemplo, podría ser... eh, voy a hacer roja. Esto, por ejemplo, sería una recta secante. ¿Ya? ¿Por qué sería una recta secante? Porque corta la curva en, oh, en dos partes. ¿Ya? Entonces la toca en dos partes la curva. En cambio, esta es una recta que es como que rozara la curva, así, pasa por ahí, ¿ya? Esa recta entonces se llama recta tangente. Y la idea de la clase de hoy es que la aprendamos a encontrar, ¿ya? Recordemos que una recta siempre tiene esta forma, ¿ya? Así se llama una recta, ¿ya? La pendiente y el coeficiente de posición. ¿Y qué fórmula ocupamos? Ocupamos esta. Oh, ¿por qué no escribe? Ocupamos esta fórmula, ¿ya? Que dice así. ¿Ya? Entonces, esto es como nosotros debemos nombrar la recta, ¿ya? La Y, la X. M es un número y N es otro. M es la pendiente y N es el coeficiente de posición, ¿ya? ¿Y con qué fórmula? Hay varias fórmulas. Esta es una y es la que generalmente utilizamos con derivada, ¿ya? Que es cuando tenemos la pendiente y conocemos un punto de coordenadas x1, y 1, ¿ya? X1 y 1 vienen de acá. Entonces yo conozco un punto un punto y la pendiente y ya puedo describir cualquier recta, ¿ya? Entonces, como les decía al comienzo, tenemos acá una recta tangente. Bueno, y la recta normal es la recta que es perpendicular. ¿Ya? Voy a cambiar el color ahí de esta recta. Voy a cambiar el color de esta, no me acuerdo. Ya, no voy a dejar roja, no, azul. ¿Ya? Entonces esta es la recta normal. Esta se llama recta normal y es perpendicular a la tangente. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre recta normal y recta tangente? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a eso? Parece que no. Ya, entonces continúa. Bueno, entonces la definición que tenemos acá, la definición que tenemos acá nos dice, bueno, sea una función, dominio y recorrido,
ya que es derivable, por supuesto, ya. Por acá. Ya, la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto es esta, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es la y que les mostraba recién acá abajito. Voy a hacerlo más chiquitito para que se vea. Aquí, ¿ven? El f de a es la coordenada y del punto. F' evaluada en A es la pendiente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la pendiente la vamos a determinar como la primera derivada, ¿ya? De la función, de la curva esta, del F, evaluado ¿en dónde? En el x1, en este x1, ¿ya? Por x menos a, ¿ya? Es esta misma de acá, ¿ya? Entonces, conocemos el punto, ¿ya? Es lo mismo que tuviéramos, ¿ya? El punto también, como sale ahí en la anotación, es equivalente, ¿por qué no? Bueno, me agarra mucho la puntita del lápiz. Ya, es P, y es como que tuviéramos A y F de A, ¿ya? Entonces, A sería nuestra X1 y F de A sería nuestro Y1, ¿ya? Es lo mismo que tenemos acá, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestra fórmula, ¿ya? Y la recta, esta era acá, de la recta tangente. Y la recta normal, fíjense, es lo mismo. ¿Qué cambia? Cambia el f' de a por 1 con un menos, dividido el mismo valor que obtuvimos acá, ¿ya? Porque como son rectas perpendiculares, si se acuerdan, la relación entre dos rectas que son perpendiculares es que la pendiente de una multiplicada por la pendiente de la otra da -1, ¿ya? Entonces, por eso, para la recta normal ocupamos esa formulita de ahí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para aplicar esto que les estoy explicando. Si alguien tiene alguna pregunta antes, me dice, por favor. Yo no sé si lo entendí, profe, pero quiero ver el ejercicio, porque a veces ahí lo Sí, pues entiendo. claro, siempre, o sea, la idea es que quede más o menos clara lo que, como la recta tangente, la recta normal. Y ahora vamos a hacer un par de ejercicios para ir mirando y aplicando estos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, ya vamos a correr bien al ladito ahí, vamos a hacer el ejercicio 1, acá. Ya, un ejercicio. Ay, y aquí voy a dejar el puntero. Ya, entonces, por ejemplo, 1, ¿ya? Determine la recta tangente y normal a la curva f de x igual x cubo menos 10x en x igual 2, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que determinar? ¿Qué tenemos que encontrar para poder hallar la recta? Bueno, lo primero que tenemos que tener es el punto. En este caso del punto sabemos que la x vale 2, pero no conocemos la segunda parte del punto. Y tenemos que hallar la pendiente. ¿Cómo hallamos la pendiente? La primera derivada de la función evaluada en este caso en el punto 2. ¿Ya? Esas son las cosas que necesitamos saber para poder determinar esta recta tangente y luego primero la tangente y después encontramos la normal, ¿ya? Pero para ambas necesitamos esta información. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo calculo el valor que está acá?
¿Cómo determino la y si conozco la x? ¿Cómo encuentro este término acá? Al desarrollar la función con el valor de X, ¿o no? ¿A qué le llama desarrollar? La- ¿Evaluar? evaluar, eso, evaluar, Ah, perfecto. ya, súper, sí, eso tenemos que hacer. Entonces aquí vamos a poner f de 2 y va a ser 2 al cubo menos 10 por 2. ¿Ya? Entonces 2 al cubo nos da 8, ¿cierto? 2 al cubo es 8, menos 2 por 10 nos da 20. 20. O sea, el numerito que tiene que ir en vez de i, ¿cuál va a ser? 12 menos 12. Menos 12. ¿Ya? Entonces ya tenemos el punto. Perfecto. Encontramos el punto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la pendiente. ¿Ya? Y para la pendiente, ¿qué tenemos que calcular? La derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿La va a decir? La Alison la está diciendo. Si alguien la quiere decir, bien. Si no, la resuelvo yo, no tengo problema. X elevado a 2 menos 10. 3x, muy bien, elevado a 2 menos 10, maravilloso. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Evaluar la x por 2, ¿cierto? Por el 2 que está ahí, ese 2, ¿cierto? Entonces nos queda que la pendiente va a ser 3 por 2 al cuadrado, que sería 4, menos 10. Entonces esto nos da 12 menos 10. Y esto entonces la pendiente nos da 2. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo encontramos la pendiente? La pendiente es la función derivada una vez y luego evaluada en la x, por eso es el 2. Entonces nos queda la derivada de 3x cubo sería 3, perdón, de x cubo sería 3x cuadrado menos la derivada de 10x, que es 10. ¿Ya? Entonces después reemplazamos la x por 2, entonces esto sería 2 al cuadrado 4, por 3, 12 menos 10, o sea, 2. Y tenemos ahí, voy a hacer con rojo. Tendríamos aquí entonces la pendiente. Entonces ya tenemos nuestro punto, nuestra pendiente. Entonces, ¿cómo era la fórmula? Se la tienen que saber, ya, si es que no se acuerdan. Y menos I1, I1 igual a la pendiente por X menos X1, ¿ya? Entonces, en nuestro punto, este es X1 y este sería I1. Así que tenemos que simplemente reemplazar, ¿ya? Se nos queda I menos I1 es menos 12, la pendiente es 2 y X1 es 2. ¿Ya? Entonces esto nos queda I más 12 igual 2x menos 4. Entonces nos queda que I va a ser 2x y el 12 pasa al otro lado restando. Sería menos 4 menos 12 menos 16. Y aquí tenemos la recta tangente. La recta tangente. ¿Ya? Fíjense, la pendiente es 2, coeficiente de posición menos 16. ¿Ya? Aquí está, ¿ven? La pendiente, coeficiente de posición. De la misma forma, solo que con los números. ¿Ya? Voy a marcar acá que esto es la explicación para que no se vayan a confundir ahí con el ejercicio. Aparte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con el ejercicio?
Esta es la tangente, falta la normal todavía, Por ahora no, profe. ¿no? Ya, vamos a hacer la normal. En la normal, ¿cuál es la diferencia? Que si la pendiente aquí era 2, en la recta tangente, en la recta normal, ponemos una n abajo, va a ser menos 1 partido la pendiente que nos dio, o sea, 2. ¿Ya? Y es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que está acá, que está acá. Solo que en vez de 2 que ponemos, en vez de ese 2, ponemos menos 1/2. ¿Ya? Entonces nos queda y más 12 igual menos 1/2 dividido x menos 2. ¿Sí? Entonces, y sería igual a menos x medio y vamos multiplicando, ¿cierto? Más, porque menos por menos da más, 2 partido 2, más 12. Entonces esto es menos x medio, 2 partido 2 es 1, más 12, 13. Entonces aquí tenemos la recta normal. ¿Alguna pregunta? No, profe, por acá no. Ya, De mi parte no, profe. ya, súper. Gracias, chiquillas, por responder. Bien, entonces hacemos otro más, un poquito más difícil. Ejercicio 2. Ya, entonces, lo mismo, ya, voy a ponerle, de hecho, voy a poner acá, este era el A, vamos a escribir todo lo de arriba. Ya, esta es la letra A, y ahora vamos a hacer el B. Ya, y el B, la función es seno de X menos coseno de X. Y les voy a dar el punto, ¿ya? Con el punto 0,1. No, tiene que ser menos 1 acá. La cosa sea real. Menos 1. ¿Ya? Entonces ya tienen el punto. El punto está completo. Tienen que determinar entonces la pendiente. Falta la pendiente. ¿Ya? Les doy 2 minutos para que calculen la derivada. ¿Ya? Recuerden nuevamente cómo calculo la pendiente. Es la primera derivada de la función, ya que es bastante simple porque en clases trabajamos unas tremendas derivadas. ¿Ya? Entonces llegar y derivar a la primera. Y después se evalúa la X. ¿Cuánto vale la X? Vale 0. ¿Ya? Y encuentran el valor de la pendiente. ¿Ya? Les doy 2 minutitos.
¿Ya listo? ¿Cuál es la derivada entonces de esta función? La derivada del seno. Ah, no, pues es 1, está bien. Estaba aquí. Coseno. Bien, ya, chiquillos, acá era 1 positivo, nada que ver, yo lo coloqué menos, pero no, es positivo, ya. Bueno, entonces queda coseno, ¿cierto? De x, por la derivada del argumento, ¿cierto? Que ya dijimos que eso daba 1, no lo poníamos. Menos, la derivada del coseno, ¿cuál es? Ahí, menos seno de X. Menos seno de x, ¿cierto? Entonces, la pendiente queda, esto, o sea, en un comienzo sería coseno de x más el seno de x, ¿cierto? Y evaluando, ¿cuánto nos da? Nos quedaría coseno de 0, porque reemplazamos por la x, ¿cierto? Más seno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? Esos valores hay que sabérselos de memoria, ¿ya? Coseno de 0 es 1, ¿ya? Y el seno de 0 es 0. Entonces, ¿cuánto da la pendiente? La pendiente nos da 1, ¿ya? Entonces, ahora tenemos la pendiente y tenemos el punto, ¿ya? Entonces, vamos con la recta tangente, que sería I menos I1, o sea, 1 positivo, igual a la pendiente, que es 1 por X menos el X sub 1, que sería 0. Entonces, aquí tenemos 1 por X menos 1 por 0, 0, y este menos 1 pasa al otro lado, sumando. Y ahí tenemos la recta tangente. ¿Sí? Sí. Ya, y para la normal que tenemos, ¿qué modificación tenemos que hacer? Ya, la pendiente de la recta normal va a ser la de la tangente, esta que está acá, ¿cierto? Pero le agregamos un menos 1 arriba y dividimos por la pendiente de la tangente. Y esto va a ser entonces que la pendiente de la recta normal sea menos 1, ¿sí? Entonces, copiamos lo mismo que acá, solo que cambiamos ese valor. Entonces sería I menos 1 igual menos 1, paréntesis X menos 0. ¿Cierto? Entonces nos queda esto I, nos queda menos X, ¿cierto? Y menos 1 por menos 0, 0. Así que este pasa sumando al otro lado y nos queda así. Entonces esta sería la recta normal. La recta normal. Y ahí estamos con el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Les voy a dejar un ejercicio de tarea y lo podemos revisar la próxima clase, pero la idea es que ustedes lo hagan, ¿ya? De tarea, ¿ya? Para que practiquen después que pase el control y todo eso, para que tengan un ejercicio para hacer. Entonces dice, determine las ecuaciones de las dos rectas tangentes, solo las tangentes, a f de x igual x cuadrado menos 5x
más 4 en los puntos en donde la función corta al eje X. ¿Ya? Entonces, para hacer la tarea es un ejercicio no tan fácil, ¿ya? Entonces, les recomiendo hacer un dibujito. Esto es una parábola, ¿cierto? Hacen el dibujito y fíjense dónde la recta tangente corta. Podría cortar al eje X, ¿ya? O sea, la función corta en el eje X, ¿ya? Vamos a, como esta es una parábola, van a haber dos cortes en el eje X, ¿ya? En esos cortes hay que buscar ¿cómo se llama? Las rectas tangentes. En esos puntos donde la función corta, ¿ya? Así que ahí tienen para entretenerse y si lo hacen bien, pucha, están súper bien para la prueba, ¿ya? Van a estar muy bien para la prueba. ¿Ya? Así que bueno, eso en cuanto a recta tangente. Vamos a pasar al siguiente tema, pero me gustaría preguntar nuevamente si alguien tiene alguna duda. Al menos yo no, profe. Gracias, Francesca. Ya, vamos a lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente se llama derivadas de orden superior, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer aquí con estas derivadas de orden superior? Esto es simplemente derivar y después volver a derivar y después volver a derivar y después volver a derivar. Es simplemente eso. Por ejemplo, obtenga la segunda derivada de la función y. Entonces, para obtener la segunda derivada, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la primera. ¿Cuál es la primera? Bueno, derivamos la derivada de 5x cuadrado. ¿Cuánto es? 10x. Bien, 10x. ¿Quién habló? Un compañero nuevo parece. Parece cierto, me llamó la atención esa voz. Me pareció muy familiar. Bienvenido. Gracias, profe. Ah, cuando te hacía clases, hace muchos años atrás. Ya, continuamos, pero que sí que no responda el compañero nuevo. Que responda Ya yo. bueno, Ya. La derivada de menos 7x sería Menos 7. menos 7, súper, ¿cierto? Y la derivada de 13, que es constante, es 0, ¿cierto? Entonces ahora ocupamos la primera derivada para calcular la segunda. ¿Por qué? Porque volvemos a derivar, pero ahora la primera derivada. Y así encontramos la segunda. Entonces esto sería la derivada de 10x 10. es 10. Y la derivada del menos 7, 0. Así que queda hasta ahí. Y esa sería nuestra segunda derivada. ¿Sí? Ahora, claro, con funciones polinómicas siempre vamos a tener algún fin, ¿ya? Pero de repente hay funciones ¿cómo se llama? Que no siempre vamos a llegar a que después deriva, porque si deriváramos esta nos daría, la tercera derivada sería 0, ¿cierto? Porque la Sí. derivada de una constante es 0 y ya después no tiene sentido seguir derivando. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos derivando la función, ya, una fácil, coseno de x cuadrado? ¿Cuál es la derivada, la primera derivada del coseno de x cuadrado? Esto sería cadena, ¿cierto? Entonces sería la derivada del coseno es menos seno del argumento por la derivada del argumento. O sea, esto nos daría, la derivada del argumento es, la derivada del x cuadrado es 2x, ¿cierto? Entonces nos quedaría así, la primera derivada es 2x menos 2x por seno de x cuadrado, ¿o no? ¿Cómo sería la segunda derivada entonces?
Les doy 2 minutitos para que la calculen y la revisan, ¿ya? Ya, ¿listo? Ya, entonces, como tenemos un producto, tenemos que ocupar la regla del cociente, ¿sí? ¿De qué es el control de mañana? Derivada, asíntota y continuidad. Eso. Ah, ya, entonces estamos bien practicando esto, ¿cierto? Ya, entonces como tenemos regla del cociente, ¿qué decía la regla del cociente? Derive el primero, mantenga el segundo, ¿cierto? Entonces derivamos el primero, que sería -2, y mantenemos el segundo, seno de x cuadrado, más, ¿cierto? La regla del cociente dice coloque un más, ahora mantenga el primero y derive el segundo, o sea, -2x por la derivada del seno de x cuadrado. ¿Cuál es la derivada del seno de x cuadrado? La derivada es 2 coseno de por x 2x. cuadrado por 2x. Ya, bien. 2x, ya la derivada del seno es coseno del x cuadrado, ¿cierto? Entonces lo ordenamos y así tendríamos -2 seno de x cuadrado menos, porque más por menos, 2 por 2, 4, x por x, x cuadrado, coseno de x cuadrado. ¿Sí? Y ahí tendríamos la segunda derivada de esa función. Ya, hagamos una última, antes de pasar a un ejercicio. O sea, a otro ejercicio, otro tipo de ejercicio. Ya, esta sería la número 3. Voy a ponerle numerito a la anterior. Em, Pensemos en esta función. F de x igual a 1 partido raíz de x. ¿Ya? Encontremos la tercera derivada. ¿Cuál será la tercera derivada? No existe, no sé, habría que hacerlo. Por eso, pues esa es la idea, pues, que se pongan a hacerla. Que tomen un lápiz y vamos trabajando. ¿Cómo escribimos de otra manera esta función? Sin derivar, no estoy derivando nada. Esto sería x a la menos un medio, Menos ¿cierto? medio. ¿De acuerdo? Ya, entonces, x a la menos un medio. Ya, entonces la primera derivada ya la saben porque la hemos hecho en clase, así que no debería ser tan complicado, ¿cierto? La primera derivada es -1/2x elevado a -3/2. Ya, a ver, vamos a ir revisando. Vamos a hacer eso. La primera derivada, entonces, va a ser
menos un medio, pasa adelante, por x elevada a menos un medio menos 1. O sea, eso sería menos 3 medios. ¿Sí? Ya, ahora vamos a la segunda. La segunda derivada, como menos un medio es una constante, lo mantenemos, sería menos un medio por. ¿Ya? Entonces pasa el menos 3 medio adelante por x. Y a la x, ¿qué tenemos que hacer? Le restamos 1, o sea, sería menos 3 medios menos 1. O sea, eso sería menos Menos 5 medios. medios. Muy bien. ¿Ya? Entonces, la segunda derivada finalmente, ¿cómo nos queda? La segunda derivada nos queda en menos por menos más, 3 por 1, 3 cuartos x elevado a menos 5 medios. Entonces ahora debemos volver a derivar esta función, ¿cierto? Pero no es difícil porque el 3 cuartos es constante, así que se copia y solo se deriva la x elevado a menos 5 medios, ¿cierto? Ya, entonces esto sería, dejamos el 3 cuartos por menos 5 medios, ¿cierto? Que pasa adelante por x elevado, entonces menos 5 medios menos 1 sería menos 7 medios. Así nos queda que la tercera derivada va a ser 3 por 5, 15, ¿sí? Y 4 por 2, 8, x elevado a menos 7 medios. O sea, lo escribimos como una potencia, como una raíz, sí, como una raíz ahora. Oh, se me olvidó poner la x. Entonces, la tercera derivada de esta función nos va a quedar como un menos 15 arriba y abajo, 8. Llamada de voz entrante de Masi. 8x elevado a menos 7. Va, ya me están llamando por teléfono, me puse nerviosa. Elevado a 7, raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por ahora, a ver, la Alison dice que se perdió con el menos 5. ¿Cuál es menos 5? Hay menos 5 medios. Acá, ¿Ya? porque ¿Por qué se pasa adelante multiplicando y se le suma 1 al exponente? De ahí sale 5 medios. ¿Cómo se le suma, se le resta? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. dijo que si se le suma o se le resta, porque usted dijo que se le suma. Es que estamos con negativo. Entonces al final es menos 5 medios, menos 1, se suman esos valores, pues, ¿no? Porque son los dos negativos, por eso da menos 7 medios acá. Esa es la Sí, pero pregunta. sí. Sí, ya. ¿Respondí o no? Sí, profe, era eso. Ah, ya, bueno. Ahora vamos Gracias. a hacer un último ejercicio de esto. Ya, les voy a dar 3 minutos, voy a ir a buscar agüita. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Entonces tenemos la función, esta sería nuestra y, ¿cierto? Seno de 3x menos 2, verifique que esta función satisface esta ecuación. Entonces, yo les explico todo esto. Primero calculemos la primera derivada de la y la tercera. ¿Ya? Voy a ir a buscar agüita y vengo. Por mientras calcule la primera derivada de esta función y la tercera.
¿Cómo van? La chiquilla es lento, yo no sé, creo que bien. Ya. Ya, un minutito, ¿ya? Un minutito y vamos revisando, ¿ya? Ya. La primera derivada, entonces, de esta función, ¿cómo nos estaría quedando? Sería así, ¿cierto? Entonces nos quedaría el seno de 3x, sería el coseno, ¿cierto? De 3x por la derivada del argumento, que sería 3, ¿cierto? Menos 2. ¿Estamos de acuerdo o les dio diferente? ¿Ley del hielo? ¿Me ignoran? ¿Qué Perdón, dijo, profe. profe? Preguntaba si les dio lo mismo. La primera Eh, derivada. no, Ah, es porque cero. Yo el me menos 2 equivoqué. es 0. Ahí, Sí, ahí, ahí, ahí. Perdón, perdón. Ya, pero sí, ahora sí. ya. Vamos a la segunda. El 3 es constante, así que se deja. Por la derivada del coseno, que es menos seno de 3x, por la derivada del argumento, que sería 3, ¿cierto? 3. Entonces, esto nos da que la segunda derivada sería menos 9 seno Seno. de 3x, ¿de acuerdo o no? Sí, ¿Les dio Ahí así? multiplicó el 3. sí, Por el S seno. con S, porque todo eso se está multiplicando. Ah, Claro. ya, sí. 3 por menos por 3, menos 9. Y dejo el seno de 3x. Menos también, ¿cachai? Ah, Eso es 3. multiplicó el signo, ya. Ya. Ya, vamos por la última. Menos 9 es constante, así que dejamos el menos 9 por la derivada del seno de 3x, que sería coseno de 3x por la derivada del argumento, que sería 3. ¿Ya? Entonces, la
tercera derivada nos quedaría menos 27 coseno de 3x. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera y la tercera que nos pide este ejercicio, ¿ya? Entonces, lo que nos pide el ejercicio, ya que tenemos las derivadas calculadas ya más tranquilas, les explico. Esto no creo que lo trabajen si no se van al área de economía. Si se van al área de economía, sí, porque van a tener matemáticas 5 y No, matemáticas... no va a pasar. profe. No. Bueno, pero si en una de esas cambian de opinión, les cuento. Lo que está acá es una ecuación, se llama ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque las funciones que hay, las variables, son funciones que están derivadas, ¿ya? Entonces, lo que está acá, esto del f de x igual seno de 3x menos 2, es la solución o una de las soluciones para esta ecuación. ¿Ya? En matemáticas 5 se ve, o bueno, en el ramo de ecuaciones diferenciales, lo que se ve es buscar soluciones, pero la solución ya no es una x o una y, sino que es una función, ¿ya? O funciones, o conjunto de funciones, mejor dicho, ¿ya? Entonces, bueno, entonces lo que vamos a probar acá es que esto es una solución de esta ecuación. ¿Y cómo ustedes se acuerdan cómo probaban que la x de tal valor era una solución de una ecuación? ¿Se acuerdan cómo hacían eso? Perdón, profe. Por ejemplo, cuando tenían, Reemplazan los valores. claro, se reemplaza, ¿cierto? Se reemplazan los valores. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es eso. ¿Cuánto es y tercera? La tercera derivada de y es este de acá, ¿cierto? Más 9 por la primera derivada de y, o sea, 9 por esto. Y nos tendría que dar 0, Da 0. ¿ya? A ver, háganlo y confírmenme, por favor. Sí, da 0. Da 0, profe. Súper maravilloso, ¿cierto? Ya, ahora lo hago yo. Entonces, la tercera derivada dijimos que era menos 27 coseno de 3x más 9 veces la primera derivada. 3 coseno de 3x, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿esto será 9? Va. Será 0, será 0. ¿Ya? Entonces, a ver, menos 27 coseno de 3x más 3 por 9, 27 coseno de 3x es igual a 0. Claro, porque si restamos, estos son dos términos iguales, solo que tienen signo diferente, así que 0 es idéntico a 0, así que sí es solución. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por acá no. No. ¿No?